Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, martes 28 de abril del 2026, con 25 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. El 24 se conmemoraba la Revolución. El 28 fue el día en que incursionaron las tropas norteamericanas y de la Fuerza de Paz que se inventaron ahí en la OEA en el 1965, ¿verdad? La intervención norteamericana, y ya todos conocemos la historia, ¿verdad?, de esos héroes que enfrentaron la intervención. 28 de abril. Bueno, por cierto, es que para esta fecha, lo que son las Semanas Santas y abril, que están también muy cerca, ponen a las autoridades en modo intranquilidad, para no decir pánico, pero sí intranquilidad. Usted ve que en la Semana Santa uno viene retornando de los asuetos, ¿verdad? Del Cibao, de Samaná, de San Juan, del Este, etcétera, por ejemplo, de Barahona, y ve que en los puentes hay efectivos militares, y en la ciudad cuando entra. Todo viene por lo que sucedió en abril del 1984. Que aquí hubo un aumento de precios por unos acuerdos con el Fondo Monetario. Eso era el pan nuestro de cada día en muchos países, y para corregir los déficits y los desequilibrios económicos, macroeconómicos de las naciones, pero a costa de los más desposeídos, de los más vulnerables. Se ha ido aprendiendo de ello. Fíjense cómo el gobierno hace de tripas corazón para ir en auxilio, en subsidios y cositas que le generan déficit, gasto, pero por lo menos se mantiene la estructura social, la cohesión social, no se arma un desastre de esos que uno vio. Y bueno, en esa ocasión no se sabe ni siquiera cuántos fueron los muertos. A mí me cuentan lo que sucedió y lo que sucedió en esa época. Yo no estaba en el país, justamente yo estaba estudiando fuera para esa época. Pero eso fue en el 84, y por eso los gobiernos, eso fue después de una Semana Santa, la gente llegó y se armó el lío porque le hicieron unos aumentos de precios exorbitantes que la gente lo entendió abusivo y reaccionó la población. Y así también pasa en los abriles. Eso es lo que quería señalar, Semana Santa y abril porque es fecha conmemorativa de la Revolución y de la intervención norteamericana, y los grupos, mayoritariamente los proizquierdistas, los de la izquierda, durante un tiempo, que si el Falpo, que si el Frente Amplio, un grupo que ya después se engancharon al gobierno y se han tranquilizado. Sin embargo, en la naturaleza los espacios no quedan vacíos. Cuando sale un grupo de presión, aparecen grupos sociales, aparecen, aunque sea en otras manifestaciones. No la violencia que se vivía antes, Navarrete, pero eso era terreno de nadie, eso era zona Apache. Cuando se hablaba de que había un lío del Falpo en Navarrete, Licey al medio, eso eran lugares icónicos durante una época. Nagua, sí, eso era una cosa, ustedes se recuerdan, eran problemas, y que chilenas, unas armas que hacen caseras, y gomas van y gomas vienen, y los líos, pero hemos ido avanzando realmente. Recuerdo que al gobierno del presidente Fernández, cuando ganó en el 96, en una ocasión el presidente hacía un recuento y decía, y se analizaba, que le habían hecho más de 2.000 huelgas en aquella ocasión, pero era una manera de hacer política de la oposición también. Sí. Entonces, abril es una fecha que en tiempos atrás hemos ido avanzando. Se usaba para esas manifestaciones y huelgas, y se calentaban, empezaban semanas antes, que si un calentamiento y cosas así era que le llamaban. Y además estaba el foco de discordia, para llamarlo de alguna manera, que era la UAS, donde se armaban todos los rebuses habidos y por haber, con ton y sin son, porque había que armar rebuses, y eso habían ahí especialistas, gente que duró 20 y 30 años, disque estudiando. Andan por ahí, son abogados, algunos. Pero esta es la historia, uno no puede obviarla ni dejar de mencionarla.
Y estoy diciendo todo eso, tampoco es por casualidad, sino porque justamente ayer había un paro, una huelga en San Juan de la Maguana, pero con un fin muy específico, que era en protesta por lo de la mina Romero, de la Gold Quest, que ayer comentábamos la opinión de la señora primera dama y de ejecutivos de la empresa que han salido a hacer un media tour, más declaraciones de programeros de la mañana, programas y comentaristas, y hablábamos de eso, pero que en San Juan había una huelga convocada por la comunidad, prácticamente todo se paralizó, que las comas, que los palos, que las piedras y las cosas para evitar el paso, y lo de siempre, y la militarización, pero había un apoyo prácticamente unánime en San Juan, porque no quieren la mina. San Juan es una comunidad agrícola, totalmente agrícola, con mucho potencial también turístico, muchas bellezas naturales, y obviamente hay una dificultad porque me parece a mí que ni las autoridades ni los interesados, la compañía promotora del proyecto, Gold Quest, han tenido la capacidad de convencer a la población de las bonanzas de eso y de los bajos riesgos que eso implicaría para el modus vivendi, para el ecosistema de la zona. Y definitivamente la gente no está en eso. No está en eso. Entonces había esa huelga ayer y había otra, por eso es que estoy comentándolo. Voy a analizar un poquito más la del San Juan, pero había otra en San Francisco de Macorís que, a diferencia de esta, estaba rechazada por prácticamente todos los empresarios. Estos eran los grupos populares, como le llamamos, populares. Militarizado San Francisco, que si La Jaya, que si aquí, que si allá. San Francisco es un pueblo de armas tomar, cuando se habla de estos líos, de estos desórdenes. Bueno, militarizado San Francisco, pero hago este señalamiento justamente por eso. El sector empresarial y todos los comerciantes en contra de la huelga, porque dejan de vender, dejan de producir, dejan de ganar. Si yo vendo plátano y por cada plátano que vendo me gano 5 centavos y dejo de vender un plátano, me dejo de ganar 5 centavos. Si vendiera millones de plátanos, pues me ganara un billete, ¿verdad? Entonces, pero en San Juan no pasa eso. En San Juan hay prácticamente un apoyo unánime y era con un fin, no era igual. Aquí yo ni siquiera sé las demandas de siempre, que si la luz, que reparación, que construcción, que yo qué, presiones al gobierno. Y había también, por eso es que no lo quiero dejar pasar, otra en Navarrete. Otra huelga en Navarrete. Ni siquiera he visto ni me preocupé por mirar las razones. Ya usted puede estar seguro que es lo mismo de siempre. Que arreglo de calle, de camino, que las obras, que las que yo que los apagones, que lo de siempre. Ahora en San Juan no era lo mismo. Ahora eran 3 focos, fíjense, en diferentes, en el sur, en el noreste, San Francisco, y en el, bueno, Cibao para el norte, Navarrete. Deben las autoridades prestar atención porque también ese tipo de situaciones, esa efervescencia social, estamos a 2 años de las elecciones, las autoridades, porque tampoco la gente grita por gritar, aunque un refrán dice que el chivo que no grita, cuchillo con él, pero cuando las comunidades se quejan, y tienen razón, porque si uno ve el desempeño administrativo en términos numéricos, volumen de inversión, no hay inversión. 1.8% del Producto Interno Bruto el año pasado. Una chilata, y que se va en el metro de Santo Domingo. La mayoría aquí en la línea 2 se la consume. El monorriel de Santiago y otras cosas que están haciendo aquí. Entonces, obviamente no queda nada para las provincias. Hemos analizado aquí 50 millones de que para tal sitio, 55 para el otro. Tanto para Chele, que eso no lo bebemos nosotros de refresco, poniéndolo, ¿verdad? Entonces, también yo sé que esos grupos se agarran a veces de cualquier cosita
Pero las autoridades evidentemente están cosechando una falta de inversión que se va acumulando y cuando la gente dice, mira, me arreglaron, entonces aparentan otros que arreglan las vías y a los 2 minutos están dañadas. También se ven en las redes. Todas esas cosas se van acumulando y las autoridades tienen que prestarle atención a eso. Prestarle atención a eso porque es caldo de cultivo para que hay grupos aprovechados, a veces por sonar o por presionar o por chantajear, o de manera también porque si hay carencia de eso, y ellos son representativos de la sociedad, pues tienen la obligación también de salir a dar la cara y luchar por sus reivindicaciones. Entonces el gobierno tiene que prestarle atención y no dormirse en eso, es mi mensaje. Pero como hablaba de lo de San Francisco, que todo el sector empresarial estaba en desacuerdo, y comerciantes, y el paro total, porque nadie va a abrir. Mi padre tenía negocio, mi mamá y mis tíos, y nadie abre el negocio, uno vende por atrás. Cuando es en la misma casa, van por el patio, dame café, dame que yo qué, y uno se lo a los vecinos, ¿cómo tú no le vas a vender? Pero a las puertas cerradas, cerradas por adelante, porque antes, si tú abrías en un sitio, te tiraban unas piedras, los tigres, o sea, y además con unas gomas quemando en las esquinas, porque eso es parte de la cultura. Evidentemente la gente se protegía y vendía su cosita por abajo, que el pote romo, que los tigres querían su trago. La gente le busca la vuelta, pero obviamente ahora en San Juan no pasó así. San Juan acató el paro de labores. Entonces las autoridades tienen una de dos, o interpretan el sentir de la población o tratan de ser más proactivos y explicarle. Pero la realidad es que San Juan rechaza la actividad minera de ese proyecto. Comercio cerrado y residentes minando las calles con consignas en contra de la empresa Gold Quest y el proyecto Romero. No queremos que se repita lo que se pasó en Cotuí. Cotuí ha sido barrigol, a Rosario, mucha riqueza, mucho dinero, pero Cotuí no se ha visto el desarrollo de Cotuí ni de los beneficios mineros. Entonces la mina durará 8 años operando y en el 9º año los lugareños dicen, los sanjuaneros dicen, ¿y nosotros después qué? Y el tema es que la mina está en la parte alta, allá en la cordillera. Nosotros tenemos la cordillera central al lado, todas las aguas prácticamente del país se producen ahí, tanto para el norte como para acá, para el sur, el río San Juan, afluente del Yaque del Sur. Entonces, eso es un problema. El proyecto contempla la explotación de oro y cobre y se está a la espera del estudio medioambiental. La gente, el problema es que no cree en las autoridades, no cree en la compañía, no cree en las leyes que se aprueban aquí porque sabe que todas esas cosas se manipulan o se han manipulado históricamente, no ha habido una confianza en que los funcionarios se operen de la manera más equidistante posible. La ley, la gente no conoce de la ley, no sabe cómo se dice, quién financia eso, por qué lo pagan, quién lo licita, qué compañías van a creer lo que diga eso. Hay un problema aquí de legitimidad y de convencimiento a la población. Y por lo que yo veo, y no me había referido al tema, creo que en esta semana, y sé que hay muchos comentarios, muchos medios, tanto a favor, yo decía, bueno, pero si no está el estadio medioambiental, ¿cómo se puede decir que no va a afectar? Como tampoco ayer decía, si no está el estudio medioambiental, ¿cómo se puede decir que va a afectar? Me parece extemporáneo que estén diciendo los señores de la mina, porque que le íbamos a dar de 8% adicional al 5%. Espérate, tú me estás comprando, ahora aparte de los espejitos me va a dar otra cosita. No es que sea eso. Yo entiendo que están tratando de ganar la buena pro de la población, pero me parece que han fallado y es difícil cuando tú no logras obtener el apoyo social y la gente está totalmente convencida de que eso afecta su ecosistema, sus intereses, el modus vivendi de San Juan.
y el agua es vida. Había un anuncio que decía un programa, la radio aquí, el agua es vida, y nosotros, el agua será uno de los conflictos permanentes a futuro por su carencia. Entonces, había una persona de la Academia de Ciencias que hizo unas explicaciones y decía que la cordillera central, la función medioambiental que representa, que es fundamental para el país, el señor Juan Manuel Mateo Félix, miembro de la academia, pero oía a otro miembro de la academia, yo no sé cómo es que se entra a la Academia de Ciencias, pero decía que no es la posición de esta posición es, él es de la Academia de Ciencias, pero él es uno de los miembros, pero la academia no tiene una posición como academia. Allá anda, seguramente allá anda Osiris de León, pero al que fue a mi amigo, el economista José Luis de Ramón, que no sabía que pertenecía a la Academia de Ciencias. Pero dice este señor que basado, este señor José Manuel Mateo Félix, miembro de la Academia de Ciencias, de la Comisión de Ciencias Naturales y Medioambientales, él señalaba que basando en la experiencia que ha tenido el país históricamente en este sector, en provincias como Pedernales, Monseñor Noel, con Falcón Bridge y Cotuí, Sánchez Ramírez y en La Vega, no es buena. Entonces la gente viéndose en eso, yo les hacía mi experiencia, les daba de cuando me tocó a mí asistir a un profesional del PNUD, cuando el presidente Balaguer, que tuvimos a cargo el asunto de la explotación de la Rosario Dominicana, que después fue Barrick, se contrató otra compañía, después vendió a Barrick, y la contaminación y las quejas de la población con las presas de cola, la construcción de la nueva presa. Es complicado, siempre es complicado. No es que no vaya a haber impacto medioambiental. Ahora, hay lugares en donde deben ser sagrados. Por ejemplo, yo le decía, cuando nosotros hicimos cuando yo lo que era el muchachito que lo acompañaba y lo llevaba y eso, era un PhD colombiano, una persona que la puso el PNUD, yo simplemente le servía, le asistía. El trabajo determinó, el estudio, que ese ácido sulfúrico, la cantidad que se iba a producir en el roasting, en la tostación de los óxidos, de los sulfuros, ya se habían acabado los óxidos, esos sulfuros de ahí de Barrick, bajo el mecanismo de tostación, producía SO2, que es dióxido sulfúrico, y eso había que convertirlo en ácido sulfúrico que podía exportarse, pero el único lugar para exportarlo de ahí era la bahía de Samaná. Y para llevarlo a la bahía de Samaná habían tres mecanismos. Uno era un ácido ducto, o sea, una tubería especial de ácido, y si se botaba en el camino, ya ustedes saben el lío que iba a ser un reguero de ácido sulfúrico botado. Lo otro era, para llevarlo a puerto, lo otro era mediante un tren con tanqueros, como hay en Estados Unidos, unos tanques especiales que lo llevara. Y el tercero era, no existía la carretera esa que hay por allá, por ahora que uno llega rápido a Samaná, era yéndose por la autopista Duarte, por San Francisco, Pimentel, etcétera, Nagua, para llegar a Arroyo Barril, en camiones cisternas especiales. Ya ustedes saben, con los tres daba problemas. Y cuando llegaran a la bahía de Samaná, imagínense un derrame en la bahía de Samaná para llevar eso en un barco, el desastre. El presidente Balaguer dijo que no, y la recomendación fue que no, por lo importante y lo estratégico y lo importante ecológicamente que es la bahía de Samaná. Por eso, por algo llegan ahí las ballenas a desovar y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces aquí hay un problema en la cuenca alta, es donde está la zona, se contaminará o no las aguas hacia abajo, y las aguas de ahí contaminarán las aguas de todas las provincias que quedan aguas abajo, y ese es un problema. Dice el señor, la historia, ¿verdad? Históricamente la minería se ha desarrollado contrario a la ley. Se está luchando contra una realidad que es verdad, y que la explotación de ese proyecto, según él, afectaría la madre de las aguas, que es la cordillera, que alberga importantes nacimientos de caudalosos ríos del país. Dice que en la zona, en la cordillera, hay más de 20 áreas definidas de protección y consumo de agua.
que en esos sitios se genera el 80% del agua que consume la República Dominicana. Entonces, él acaba recalcando que el beneficio económico que genera la minería no se compara, en este caso de ese proyecto, no se compara con el pasivo, con el daño medioambiental que se ocasionaría de por vida. El proyecto duraría 8 años. Y yo decía, bueno, en el 9º año ellos hablan de que toman previsiones, que la recuperación medioambiental, que la restauración y todo eso, pero la gente no lo ha creído así. Dice el señor, el especialista la minería te puede ofrecer 2 o 3 beneficios en 2 o 3 años, pero eso es esporádico. Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria son objeto de protección ambiental, y hablaba de la ley, de la Constitución y un sinnúmero de detalles más. Dice que aunque ellos dicen que van a trabajar en minas subterráneas, eso tiene implicaciones para la contaminación de los cambios de patrones geológicos, los patrones hídricos en los fondos subterráneos, y tendrá una repercusión en el agua superficial que al final del día sube o baja, porque desde la montaña al final va bajando, sea subterráneo, o sea, si se contamina por ahí va a llegar a algún sitio, va a parar. Entonces, fíjense ustedes si tuvo impacto lo de la huelga, que ayer mismo dio a conocer el presidente Abinader un decreto, 2 decretos, el 236 y el 285, para la creación de una comisión de seguimiento de que el Plan San Juan, existe un plan, pero parece que desde el 2022 no se había puesto en marcha. Creó la Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan. Eso fue ayer a las 6 de la tarde, fruto de la huelga. Bueno, ahí está la población pidiendo, exigiendo, pero lo que le dieron y nombraron a una persona, un señor Roa Howley, ese debe ser familia de lo que era ahí Martínez. Dar continuidad a las acciones para el desarrollo integral en los ámbitos económicos y sociales. Y eso se había, fíjense ustedes, ese plan estaba creado desde el 22, tenía 4 años. Entonces la gente hace la huelga y el presidente tuvo que ir. No fue, ni ha pasado de ahí la cosa, pero emitió ese decreto designando una persona, creando esa comisión, ahí ponen al obispo, a las instituciones, a los representativos de allí, de aquí para acá. Presumo yo que es para tratar de bajar la temperatura de esa situación. No está mal, pero fíjense, fue en el 22 que se creó eso. Entonces, en la coyuntura actual, el presidente saca ese conejo del bombín, pero la población, ese es el problema. Si el presidente lo hubiese hecho antes, no se ve como una reacción a lo que sucedió con el rechazo de la población a la mina. Hay que ver, hay que ver. Pues bien, Irán sometió una propuesta, dice que está dispuesto a abrir el estrecho de Hormuz y los Estados Unidos eliminan el bloqueo. Le dejaron unas propuestas, dice que Irán señaló que ha fijado las condiciones específicas para continuar las negociaciones con Estados Unidos. Ayer yo le decía, para que ustedes vean, aquí nosotros tenemos razón cuando enfocamos esos aspectos de manera racional. Está Trump, que es tan loco por negociar, no van los delegados, él va, entrega su papel y se va, y los americanos que iban tuvieron que devolverse. No es verdad, Trump para vendiendo mercadológicamente situaciones que no compaginan con la realidad, y lo que ha hecho es entorpecer realmente a que se llegue a un acuerdo, y siempre con ese ego elevadísimo. No tengo prisa. Claro que tiene que tener prisa. El petróleo está a $4 en Nueva York, en Estados Unidos, promedio. Claro que tiene que tener prisa. Las encuestas dicen que tú lo que tienes es un 30% de popularidad, de aceptación, y bajo el agua en todo. Entonces, dice Irán que ha fijado las condiciones específicas para continuar la negociación. Que su entrevista en Islamabad fue buena, pero él se entrevistó con los pakistaníes. Él no esperó a los americanos. Él dejó las condiciones de Irán.
Vamos a abrir, vamos a dejar el tema de la negociación nuclear para a posteriori, paremos los fuegos, paremos el ataque, abran ustedes, nosotros abrimos, vamos a discutir lo otro. Entonces, las condiciones de Teherán para las negociaciones son muy importantes. Las condiciones de Teherán, no las que impone Washington, que a veces por acá se nos quiere vender. Trump dice, lo hemos desbaratado, tenemos todas las cartas. Pues tú tienes las cartas, pero no has podido abrir el estrecho. Tú tienes todo lo que tú quieras, lo que has hecho es cerrarlo. Para ahogar a Irán, posiblemente lo ahogue, pero Irán ha vivido ahogado. Ese es el problema. Ahora, ahogados estamos todos los países del mundo ahora mismo, con esta incertidumbre, con todo. El petróleo ya anda en 100 de nuevo. Porque todas esas cosas que hace Trump pueden durar un momento, son esporádicas, son puntuales para bajar la temperatura, pero es como cuando cuando uno tiene una infección, te pueden bajar la temperatura con un baño, melubrina, una cosa que le dan a la mamá a uno, y un té y una cosa, pero si no se te enfrenta a la causa, esa vuelve para arriba la temperatura. Entonces, todas esas cosas que Trump ha venido haciendo magistralmente, porque es un demonio en eso del manejo mercadológico, Trump se las sabe todas y pone la narrativa y para vendiendo, pero el problema es que cada vez que hace esas cosas va dejando ver el refajo. Ya uno le va conociendo el lanzamiento, él la tira por arriba, él la tira por abajo, todo el mundo siempre le pidió, el otro está rogándole, lo más grande es lo que él hace, lo más chiquito es lo que... Ya esas cosas obviamente luego pierden eficacia y eficiencia. Y como él se presenta como la vanguardia, siendo él el jefe de Estado Mayor, el quarterback, el que tiene que estar atrás y dejar los guarditas aquí, él es que interviene y le hace todas las cosas porque es su naturaleza, y eso es lo que ha evitado que se llegue a acuerdos. Y manda a una gente que de uranio y de nuclear no saben ni hostia de lo que eso implica y de lo que entonces ahí están las cosas. Bueno, Irán le dejó la oferta sobre la mesa y abandonó, se fue, sin aguardar la llegada de los delegados americanos. Trump tuvo que echarlo para atrás, devolverlo, y ahí está. Van como 39 barcos iraníes que quieren salir, que los bloquean, pero es un bloqueo de los dos lados. Está afectado todo el mundo y el Golfo completo. Porque tú no dejas salir a los iraníes y nosotros no dejamos salir a nadie de los que están ahí. Hay casi 2.000 barcos quedados allá adentro, más de 20.000 marinos, pasando la de no temené. Entonces, los iraníes achacan a Estados Unidos, al presidente Trump fundamentalmente, el error. Hablaba Merz, ayer le oía en Deutsche Welle, la emisora estatal alemana, en transmisión en inglés, que acababa decía que lo que nosotros decimos aquí. Dice Merz, Friedrich Merz, el canciller alemán, que Estados Unidos no tiene plan estratégico para la salida de ese lío, que están empantanados, yo usé la palabra ayer empantanado, que están empantanados y que Irán lo está humillando con eso que acaba de hacer en Islamabad, con las negociaciones. Que Estados Unidos no tiene ni capacidad negociadora, no tiene gente diplomáticos que realmente se manejen. J.D. Vance, que fue el que llegó a la reunión, a hablarle de uranio cuando él no sabe ni de lo que le están hablando. Como cuando tú llegas a una clase que el profesor te pregunta los fenicios y tú qué sé yo los fenicios, ¿qué voy a empezar yo a hablar de los fenicios ahí? Entonces, tú no puedes hacer una negociación sobre un tema tan importante, a empezar una guerra, criticar la negociación que duraron 5 años otro gobierno haciéndola, cuando tú lo que mandas es un vendedor de bienes raíces de Nueva York y a tu cuñado, a tu yerno, qué sé yo, que lo que tiene es negocios en la zona, a negociar. ¿A negociar qué? ¿De qué saben ellos negociar? ¿Qué es lo que van a acordar? Le dicen 5 años, el problema es mucho más complejo, es técnico, muy técnico. Pero ayer Friedrich Merz dijo de todo eso, durísimo, me extrañó realmente, pero eso muestra una realidad que es que ya Europa no está diciéndole Dari a Trump cuando lo de la OTAN y cuando ahora querían que fueran y se involucraran en la guerra. Dijo, no, pero si usted no nos ha consultado a nosotros,
Si usted no ha pedido consulta y si no hubiera consultado le decimos que no. Se dejó llevar de Netanyahu, se metió en ese lío y quería que los europeos fueran a meterse en ese lío. Una guerra que en Europa el 80, el 90% de cada país la rechaza. Entonces, ¿cómo se van a meter un país a un lío así? Cuando en tu propio país, te la rechazan, además que tienen mecanismos. Y la OTAN no es una institución de ofensiva, sino de defensa. Que ella tenía que ir a buscar la OTAN ahí en el estrecho de Hormuz, en ese lío con Irán. Nada. Pero Trump quería, después que se mete en su lío, entonces le decía a Friedrich Merz que que Estados Unidos no tenía salida. No tenía estrategia, el endgame, como yo le digo, el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Se han dicho 10 cosas, pero no se han podido cumplir ninguna. Ni el régimen ha caído, no es verdad. Ni el estrecho se ha abierto, no es verdad. Ni se ha podido negociar lo de que iban a ir a sacar el uranio junto con los iraníes. Ese hombre está hablando, ¿qué está diciendo ese señor? Eso no es verdad, nosotros no hemos acordado nada de eso. Porque el problema es más mercadológico, mercadeo, marketing, narrativa, hacer vender una cosa, creer que ganamos, ganaste. Bueno, yo sé que tú has ganado, el petróleo está a 100. Miren ahora mismo. En tiempo real, en la bolsa mercantil, el New York Mercantile Exchange, está el West Texas Intermediate en 99,83. Ha subido 3,59. Ayer cerró en 96,37 a las 4 de la tarde. Y ahora mismo está 99,70. Va para arriba, 3,46. Entonces, en una situación como esa, dice Macron, eso era Merz, le decía el canciller alemán, Macron, que llamó a Trump y le dijo, pero ven acá, muchacho, tú tienes que abrir eso porque ahora lo que tenemos es un doble cierre. Nos estábamos afectando, éramos muchos y aparió la abuela. Con el cierre, por lo menos, se estaban pagando $2 millones para pasar un tanquero. Y Francia pasó, y Turquía pasó, y la India pasó, y China pasó. Y pasaron, y pasaban selectivamente. Entonces el bloqueo, ahora la cuarentena, pero ahora no pasa nadie. ¿Y qué tenemos? Un petróleo a 100. Macron dice que trató de convencer a Trump de reabrir Hormuz y contactará también a Irán. Se pongan de acuerdo. Ya Irán dijo su propuesta. Si nos quitan el bloqueo, abrimos Hormuz y empecemos a discutir. Así mismo como ya él no puso plazo, empecemos a discutir lo de las negociaciones del uranio, del nuclear, cómo debe ser, porque es que tú no resuelves una situación como esa en 3 días. Cuando además tus representantes, ni siquiera Marco Rubio, que es el canciller y que es el asesor nacional de seguridad interino, lo ha dejado ahí, ni siquiera eso tiene, porque no tiene ni un asesor de seguridad nacional, es una gente que sepa. Cuando los delegados tuyos, lo que son es vendedores de apartamentos y de edificios y negociantes, sin idea absoluta de nada de lo que pasa ahí. Como dijo el de energía, de que hemos cortado un buque, ni siquiera sabe lo que están hablando. Tuvo que salir la Casa Blanca diciendo, no, que cortar, mete un buque ahí para que le metan un misil. Porque ahí no ha pasado nada, están estancados, empantanados. Y míralo ahí la realidad. El petróleo bajó, pero vuelve para arriba y para arriba. Ayer 96 y ahora mismo está en $100 prácticamente el barril. ¿Qué cartas es que tú tienes? ¿Qué es lo que tú has logrado? ¿Cuáles son los objetivos? Ninguno. Ahora va a volver a amenazar. Ya se le acabaron las amenazas, que va a romper los puentes, las plantas eléctricas. Y Irán le dijo, y nosotros vamos a acabar con toda la infraestructura energética de la zona. Como le hicieron cuando Israel atacó se llama el sur, la parte sur del yacimiento más grande de gas natural, que lo comparten con Qatar, Irán y Qatar. Irán, ¿qué hizo? Le atacó a Israel la parte iraní. Irán atacó la refinería de Ras Al-Khaimah, la refinería más grande del mundo. Le dañó toda un rack, una terminal, un puente de eso, de anclaje de los barcos, donde van las tuberías y las cosas. Un 17% de la producción
ya por el suelo de esa refinería, que le va a tocar 3 a 5 años para repararla. Imagínense ustedes que Irán siga repartiendo misiles a toda la zona y drones, que a pesar de que los acuerdos que han hecho con Ucrania, que Ucrania le ha suplido los drones interceptores, que ya ella se ha hecho especialista en desarrollar esos drones para, por cierto, intervenir, detectar los drones de esos mismos AG, que la tecnología se la pasó Irán a Rusia, ¿eh? Pero a pesar de eso, es que tú no sabes, como yo le decía, tú no sabes cuántos miles de misiles tienen esa gente todavía enterrados en esos subterráneos y drones. Nadie sabe. Submarinos, drones marítimos. Entonces, eso es una cosa que evidentemente sigue la incertidumbre. Y como decía Macron y como decía Merz, es prioritario permitir de nuevo el paso de materias esenciales como el gas, el petróleo, fertilizantes y otras mercancías estratégicas, que esa es la palabra. Y todavía nada más estamos viendo el impacto que tiene el petróleo. Ahora es que empezaremos a sentir en los próximos meses el impacto de esas otras mercaderías especiales, estratégicas en el mundo. Desde chips, desde fertilizantes, desde cobre, desde níquel, desde ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.